Buen día, profesor, buen día, compañeros. El tema que nos tocó explicar es el tema de movimiento armónico simple, osciladores y generación de figuras de Lisieux. Nosotros el tema lo hemos dividido en tres subtemas. Como es evidente, el primer tema es el movimiento armónico simple, el segundo tema es de osciladores y el tercer tema es de generación de figuras de Lisieux. Cada tema tiene un objetivo y al finalizar la parte teórica y la parte experimental nosotros tenemos que dar una conclusión. Bien, gracias y espero que les guste el video. Una partícula realiza un movimiento oscilatorio cuando éste realiza un movimiento periódico respecto a un punto de equilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos un péndulo que en estos instantes se encuentra en un punto de equilibrio. Nosotros sacamos de su punto de equilibrio, este está realizando un movimiento oscilatorio porque está pasando justo por el punto de equilibrio. Ahora, este otro caso, que también es un movimiento periódico, pero no es un movimiento oscilatorio, porque no tiene punto de equilibrio. Ya. Ahora, lo que es un movimiento periódico se define como un estado que se repite cada intervalo de tiempo regular. O sea, si tenemos este péndulo, nosotros sacamos de su punto de equilibrio, este realiza el movimiento de va y viene. Así es como se define lo que es un movimiento periódico. Entonces definamos lo que es el movimiento armónico simple, que se define como el movimiento de una partícula que vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras, que son directamente proporcionales a la distancia respecto al punto de equilibrio. Ahora, veamos esta animación en la cual tenemos nuestra partícula que está atada a un resorte. Ahora, si nosotros tiramos de la partícula hasta llegar a su máxima elongación del resorte, este hará que regrese por el punto de equilibrio, llegando a comprimirse totalmente. Ahora, lo mismo sucede cuando está comprimido, que regrese por el punto de equilibrio y se elongue el resorte a su máxima amplitud. Ahora, nosotros en el movimiento armónico simple estamos trabajando con un movimiento idealizado, la cual no habrá una fricción, la cual haga perder las oscilaciones que esté dando, ¿no? Definamos algunos conceptos básicos, como es la amplitud, el máximo desplazamiento de la partícula, el máximo desplazamiento de la partícula respecto al punto de equilibrio. Ya, ahora, definamos lo que es el periodo, que es el tiempo que se demora en dar una oscilación o las oscilaciones. También tenemos lo que es la frecuencia angular, que se define como el ángulo que barre la partícula en un movimiento armónico simple por una unidad de tiempo. También tenemos lo que es la frecuencia, que se define como número de oscilaciones. Ahora también tenemos lo que es la constante de fase, que se define como el ángulo en el momento en el que se analiza el movimiento. Ahora, también podemos analizar lo que es la posición, que a través de la fórmula de la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más θ. También podemos analizar lo que es la velocidad, que se define como el menos la amplitud por la frecuencia angular del seno de la frecuencia angular por el tiempo más θ. También lo que es la aceleración, que es igual a la amplitud por la velocidad angular por la frecuencia angular cuadrada por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más θ. Todo esto, todo lo explicado, lo vamos a ver en un experimento. Y acá ahora veremos lo que es el experimento de un movimiento armónico simple, en la cual nosotros pasaremos a encender ambos lados de la vela. Ahora, la oscilación de la vela depende del goteo de la cera generada por el calor que ejerce el fuego, generando o provocando un movimiento de oscilación. En el siguiente experimento que vamos a ver, tenemos por objetivo reconocer y adquirir un mejor conocimiento sobre por qué de las gráficas y conocer las diferentes características que tienen las gráficas. Movimiento oscilatorio. Se dice que un cuerpo de masa m se encuentra en un movimiento oscilatorio si se describe como un movimiento periódico respecto a un punto o posición de equilibrio estable. ¿Qué nos quiere decir eso? Que dice que respecto a un punto o posición de equilibrio estable. Por ejemplo, como ve acá, vamos a imaginar que esta es la masa. Esta es una masa, si movemos, este es un movimiento oscilatorio porque está respecto a un punto de posición de equilibrio. Este es el punto de equilibrio donde se va a parar
y entonces va alrededor, cuando va oscilando así, va oscilando, siempre va a pasar por el punto. Entonces, si cuando se mantiene que cumplir esta parte, que un movimiento oscilatorio que debe pasar por el punto de equilibrio y no debe cambiar el punto de equilibrio. Esta es una condición para que sea un movimiento oscilatorio. Y la otra condición debe ser cuando su estado de oscilación se repite en intervalos de tiempo, dice que está en un movimiento periódico. Es decir, por ejemplo, un péndulo, si vamos moviendo así, pues siempre va a tener un intervalo de tiempos, pero iguales. Vamos así, oscilando 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, él también cumple un movimiento oscilatorio. Hola con todos, mi nombre es Renzo Condori y en esta ocasión voy a hacer una demostración sobre movimiento armónico simple. Esto es un oscilador armónico unidimensional. La masa oscilante será un spray, el cual nos servirá para dibujar la onda sobre la hoja. Para generar un movimiento oscilatorio tendríamos que desplazarlo a velocidad constante. El papel continuo es arrastrado por la fuerza que genera el taladro al girar. Entonces, para que se pueda desplazar a velocidad constante, hemos construido un montaje en donde podemos observar el movimiento oscilatorio, el cual se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio. Este periodo es el tiempo que tarda al cumplirse una oscilación completa. Otro aspecto importante que observamos a partir de esta demostración es cómo este movimiento describe una función senoidal, seno o coseno indistintivamente. Objetivo: reconocer las figuras de Lissajous y entender el por qué se dan. Las figuras de Lissajous son patrones que se forman cuando dos ondas senoidales son superposicionadas una sobre otra a través de dos líneas perpendiculares. Entonces, si nosotros queremos crear una figura de Lissajous, necesitamos dos señales y para cada punto en X usaremos valores de la señal 1 y para cada punto en Y de la señal 2. Para entender mejor el por qué ocurren las figuras de Lissajous, pasaré a explicar sobre las ecuaciones paramétricas. X y Y son los valores de una señal, pero juntas representan los componentes X y Y de una figura. A y E representan la amplitud de la onda senoidal, B y F la frecuencia de la onda, C y G los ángulos de desfase, y por último D y H el desplazamiento de la onda. Continuando con la explicación, pasaremos a ver una animación. Se puede observar que A y E hace que la figura se alargue o aplaste. Por otro lado, D y H hace que se desplace de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Y por último, podemos ver que B y F son los que se alteran y van creando diferentes figuras. Se estarán preguntando, me habló acerca de la amplitud, frecuencia y el desplazamiento de la onda, pero en la ecuación paramétrica también mencionó sobre C y G que representaban los ángulos de desfase. Y es que los ángulos de desfase básicamente representan como una rotación en tercera dimensión, de modo que no importa la figura, esta simplemente irá rotando dependiendo de su valor. Como podemos observar, luego de haber visto la teoría vamos a pasar a la práctica y podemos ver un láser que está apuntando dos espejos y el segundo espejo está apuntando a la pared. Entonces nosotros para generar las figuras de Lissajous tenemos que tener dos ondas. La primera vertical, como ya la estamos viendo, que forma una línea vertical, y la segunda horizontal. Estas dos ondas tienen que ser perpendiculares, como se ve en la imagen. Y para que nosotros podamos obtener la figura de Lissajous tenemos que mover estas dos ondas en simultáneo. Así nosotros vamos a obtener las ondas de Lissajous. Ya, bien, nosotros utilizamos un láser que hemos creado obviamente casero, y entonces todo lo que ve ahí ustedes son cosas caseras, ¿no? Y se puede ver el láser que ahora en este momento está creando la figura de Lissajous. Conclusión: las figuras de Lissajous se dan por una superposición de las señales que van modificando los parámetros para ir formando las diferentes estructuras mostradas en el video.